en este domingo nos complace estar juntos para compartir acerca de lo que el Señor tenga que decirnos a cada uno de nosotros. De alguna manera hemos estado disfrutando, llamémosle así, todo este tiempo en que debemos estar en casa y cuidándonos y siguiendo las indicaciones que se nos han dado. Quisiéramos en esta mañana tocar un tema que es bastante importante y es lo que la Biblia llama el escudo de la fe. Es interesante que en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 12, dice lo siguiente: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Salomón es quien escribe Eclesiastés, y él viene de superar un pasado bastante defectuoso, a pesar de que él justamente disponía de estos dos elementos, la ciencia, el conocimiento. No hubo hombre con mayor conocimiento que él en su tiempo, y también los recursos económicos, porque su reinado fue absolutamente rico. Y él pone: mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Podemos aplicarlo al día de hoy. Estamos en una situación, la mayoría, en Colombia y en el mundo, en que el conocimiento y los recursos de dinero no son suficientes. No sabemos qué hacer con esta pandemia. Parece que es cuando recurrimos entonces a la sabiduría y nos damos cuenta que no es suficiente los recursos económicos y todo el conocimiento que podamos tener. Ahora, en Efesios capítulo 6, 16 y 17 dice lo siguiente: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego del maligno se refiere los ataques continuos de Satanás. Jesús experimentó esto. En Lucas capítulo 4 se nos cuenta de las tentaciones del Señor Jesús y cómo el Señor Jesús superó esta situación. Sin embargo, dice la Biblia que Satanás lo dejó por un tiempo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Satanás es el enemigo de la obra de Dios y él siempre trata de hacernos pensar y creer que no estamos absolutamente seguros con él. Cuando aquí se nos dice tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe está disponible para aquellos que estemos dispuestos a tomarlo. Y junto con el escudo de la fe, que no es otra cosa que la confianza absoluta en Dios, dice también tomad el yelmo de la salvación. Esa parte de la armadura que estaba destinada a proteger la cabeza del soldado. Y agrega: y aquí tomen en su mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren los elementos que encontramos aquí. En primer lugar, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la capacidad de mantener nuestros pensamientos donde deben estar. Nuestros pensamientos deben estar en Dios. Cuando dice el yelmo de la salvación, está diciendo que ese concepto de que la salvación que el Señor nos ha dado es absolutamente segura y por lo tanto sabemos que tenemos vida eterna y que la disfrutaremos con el Señor. El mantener los pensamientos en Dios, el mantener nuestro razonamiento con base y seguridad en lo que la Biblia nos asegura,
nos permite enfrentar entonces el problema. La espada del Espíritu, dice, es la palabra de Dios. Nuestra defensa es la confianza absoluta en la palabra de Dios. El primer escudo simplemente tenía el conocimiento, los recursos económicos y la sabiduría que no estaba en funciones. Y esa sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Para nosotros los cristianos diríamos lo siguiente: toda batalla espiritual que se libre hoy día, y estamos librando una batalla espiritual, alcanza la victoria solo si se apropia de lo que la cruz y la sangre de Cristo han provisto. Lo que la cruz y la sangre de Cristo han provisto. ¿Qué se nos ha provisto allí? Se nos ha provisto salvación. Se nos ha dado la capacidad de vivir por fe y en fe. Y aparte de eso, disponer de todos los recursos y las promesas de Dios en su palabra. Tenemos que decir una cosa: estas afirmaciones han sufrido embates a su veracidad. Satanás es un especialista en hacernos creer que lo que Dios ha dicho no es completamente cierto ni seguro. Y es interesante que la pseudociencia teológica moderna, enseñada en algunas iglesias y centros teológicos, sobre la base de la alta crítica, de la racionalidad excesiva, de tratar de probar que todo tiene una razón lógica, aún demostrar que cosas que creemos que son sobrenaturales son simplemente cosas que se dan en forma lógica y razonada. Esto ha significado que poco a poco la Biblia vaya perdiendo esa absoluta seguridad que puede darnos. ¿Por qué? Porque aplicamos muchas veces a la Biblia un tratamiento de investigación tal como debería hacerse a cualquier otra obra literaria. Y esto ha pasado mucho en la enseñanza teológica y ha llegado también a la iglesia. Piensen ustedes que no hace mucho tiempo atrás, aún el Papa Francisco en el Vaticano nos dio una noticia que nos llamó la atención a todos. Y esa noticia era que él pensaba que la Biblia debería ser renovada, ajustada a los tiempos del siglo XXI. Eso provocó mucha discusión y gracias a Dios los mismos consejeros en el Vaticano no permitieron o no dejaron que eso sucediera. Esta situación nos permite decir también que muchos teólogos y aún algunas teólogas han hecho aseveraciones bastante interesantes sobre esto. Por ejemplo, Beth Moore, en la página 47 de su libro Creerle a Dios, dice, y con bastante razón: según mi propia experiencia, las opiniones más peligrosamente influyentes han sido las de intelectuales y eruditos que profesan el cristianismo, pero niegan la veracidad y el poder actual que tiene la Biblia. Es una lucha en el día de hoy en cuanto a la veracidad y credibilidad de la Biblia. Y no cabe la menor duda que la Biblia es justamente nuestro recurso más importante para que nuestra fe nos permita sobrevivir espiritualmente al tiempo que estamos viviendo, especialmente hoy. Ahora, tenemos que decir esto: si queremos tomar el escudo de la fe y poder decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, es necesario creer y afirmar
que Dios es quien dice ser. No hay otra manera. Si no tenemos una concepción absolutamente clara de quién es Dios y creer y afirmar que Dios es lo que Él dice ser, estaremos debilitados espiritualmente, internamente. Y este es el punto crítico hoy día, siglo XXI. ¿Podemos confiar que todas las aseveraciones de la Biblia respecto de Dios son absolutamente verdad? La filosofía y otras religiones han llevado a muchos cristianos a dudar de las aseveraciones que hay en la Biblia. Y sobre todo respecto, cuando se nos dice allí quién es Dios. Y esta no es una situación nueva o un conflicto que ha aparecido en el día de hoy. Lo podemos encontrar también en la Biblia. En Mateo 12, 38 al 40, vamos a leer Mateo 12, 38 al 40. Dice como sigue. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo podemos entender esto? En primer lugar, los judíos de su tiempo que se acercaban a Jesús y buscaban entender quién era Él ya que venía. Y especialmente los más inquietos eran los fariseos y los saduceos. Le exigían: si tú eres quien dices ser, si tú eres el Hijo de Dios, si Dios te ha enviado con una misión hacia nosotros, queremos ver una señal que lo confirme, una señal que demuestre que tú realmente vienes de Dios, que tú realmente eres el Cristo, que tú realmente eres el Mesías. Ahora, si ustedes se fijaron en esta porción que nosotros hemos leído, dice aquí: Jesús, de una forma un poquito enigmática, les contestó: generación mala y adúltera. ¿Por qué les dijo eso? Porque Jesús ya había hecho muchas señales que ellos no querían aceptar ni creer. Y una y otra vez trataban de provocarle a una encerrona para que Jesús les dijera: no soy lo que ustedes creen. Pero una y otra vez Jesús afirmaba exactamente lo mismo. En primer lugar les dijo: no habrá señal. En otras palabras, es suficiente con las señales que han visto. Es suficiente con lo que yo les he dicho a ustedes. Pero va a haber una señal que va a ser muy importante. Y esa señal será la del profeta Jonás. La historia del profeta Jonás era muy conocida por los judíos. Estaba en el Antiguo Testamento. Es ese profeta que Dios le llama y lo envía a predicar a la ciudad de Nínive. Él se niega verdaderamente a ir, y cuando ya va en camino toma otra ruta que lo va a llevar a un sitio opuesto a donde está Nínive. Ocurre una serie de incidentes en el barco donde él va.
Y finalmente la tripulación del barco, al ver que comienza una tormenta y un peligro de hundimiento, dicen: aquí hay alguien que es el culpable de que nos pase. Hay alguien que está haciendo algo que molesta a algún Dios. Y la mirada recae sobre Jonás. Y él confiesa: échenme al agua. Soy yo el culpable de lo que está pasando aquí. Y los marineros lo echaron al agua. El mar se calmó. ¿Qué esperaba Jonás? Morir, ahogarse. Pero no fue así. Dios tenía preparado un gran pez que lo tragó y se hundió con él en el agua. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez y no murió. Y cambió en esa situación. En esa soledad cambió. Y reconoció que él tenía que cumplir la voluntad de Dios. Y Dios permitió que el pez lo llevara exactamente a las playas de Nínive y lo vomitara en plena playa. Indudablemente tuvo que cumplir la tarea aun cuando él no quería. Pero fueron 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces Jesús, al mencionar eso, está diciendo: la señal que ustedes van a tener es que el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es un indicativo de su resurrección. Ahora, esta señal, ¿qué importancia tiene para ti y para mí en nuestro tiempo? En Romanos capítulo 10, 8 al 10, se nos habla de la importancia que tiene esta señal y que por lo tanto esta señal tiene que estar presente en la vida de nosotros los cristianos. Dice Romanos 10, 8 al 10. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo aquí a que de alguna manera nuestro acercamiento y nuestra fe en Jesús está relacionada profundamente con esta señal. Aquí se nos dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa confesión es por fe. Confesar que Jesús es el Señor, que es el Dios hecho hombre, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, la resurrección es la prueba definitiva y final y fundamental, base de nuestro escudo de la fe. No podemos tener una fe aceptable delante de Dios si nuestro corazón no cree y confía en que Jesús se levantó de entre los muertos y que eso lo confesamos con nuestra boca. Es decir, lo hablamos con otras personas, lo reconocemos delante de otras personas y lo confesamos delante de otras personas. Solamente en ese caso será válido para nosotros Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea y confiese que lo cree y reconozca que él se levantó de entre los muertos y que esa es la señal más gloriosa para un cristiano, tenga salvación y tenga vida eterna. Esto fue lo que los judíos constantemente rechazaron.
Por eso que Dios no pudo protegerlos, cuidarlos y seguir adelante con ellos por esta ausencia de fe en sus vidas. Y Dios permitió que fueran justamente ellos, sus hermanos de raza, los que le crucificaran y declararan que Él no era el Mesías ni el enviado de Dios. Jesús ya había hecho muchas señales. El problema era la incredulidad de ellos. Hoy es el mismo problema. Una iglesia que demanda señales. Una iglesia que le cuesta aceptar que la realidad de Dios es práctica y verdadera en cualquier circunstancia que nos encontremos. Esta situación que estamos enfrentando del confinamiento por el virus coronavirus ha provocado muchas dudas en muchos creyentes. Pero también muchos creyentes han consolidado su fe y han dado gracias porque en esta situación de confinamiento, en tener más tiempo para la oración, más tiempo para la lectura de la Biblia, mucho más tiempo para reconocer cuántas veces Dios ha actuado en nuestro favor, vamos a salir de esta situación con una fe absolutamente renovada y mucho más firme y una confianza absoluta en que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin embargo, tenemos que reconocer que hoy día tenemos una iglesia en ciertas áreas, en ciertos puntos de América Latina y el mundo, que demanda señales. Señales de que realmente Dios está con nosotros. Señales de que Dios es el que dice ser. Señales de que Dios no ha perdido el poder en este mundo. ¿Y cuáles son las señales que buscamos equivocadamente? Prosperidad, salud, progreso personal. No estamos diciendo que sea erróneo el pedir que Dios nos dé eso. El Señor en su misericordia lo da. Pero ¿cómo reconocemos que muchas veces es alguien solamente pidiendo señales? Por ejemplo, tú estás enfermo, estuviste enfermo, fue delicado, tenías un diagnóstico que hacía peligrar tu vida. ¿Clamaste a Dios? ¿Pediste su sanidad? ¿Pediste que el Señor demostrara su poder en tu vida, levantándote del lecho de la enfermedad? Y Dios lo hizo. La señal estuvo. La confirmación de que Dios estaba contigo estuvo allí. Pero luego de esa señal que te hizo tan feliz, ha pasado un poco de tiempo. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás dando testimonio de esa sanidad en tu vida? ¿Estás llevando esa realidad que viviste a otras personas, en otras palabras? Como Jesús le aconsejó a muchos que se acercaron a Él y recibieron bendición de Él y les dijo, ve y cuéntales a otros. Cuéntales a los de tu casa lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Lo has hecho? No tenías trabajo y el Señor te dio trabajo. ¿Y qué pasó? Muchas veces uno escucha, estimados hermanos de distintas iglesias que conversan con uno que, sí, gracias el Señor me dio trabajo, pero ¿qué te parece? Que el trabajo que Dios me dio no me deja tiempo para servirlo. Estoy demasiado ocupado. Hemos prometido servir a Dios porque hemos visto la bendición de Dios, no solamente en sanidad, la hemos visto en muchas cosas, sobre todo en poder haber visto en nuestros hijos el resultado de los planes que teníamos para ellos. Sin embargo, ¿cuánto nos duró el entusiasmo? Algo así era con los judíos. Hablaban con Jesús, pedían señal, Dios les daba una respuesta, pasaba el tiempo, volvían a preguntarle al Señor otra vez.
hasta que el Señor les dijo a los judíos: solo habrá una señal, y será la señal del profeta Jonás. En Mateo 16 también vamos a encontrar algo importante. Mateo 16, del 1 al 12. Mateo 16. Dice así la palabra del Señor. En el capítulo 1, en el versículo 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Recién acabamos de decir que los fariseos y los saduceos, que son judíos, los judíos una y otra vez buscaban a Jesús con lo mismo. ¿Qué señal tienes de que realmente eres el Hijo de Dios? ¿Qué señal tienes de lo que tú nos enseñas? Que Dios te ha enviado a una misión aquí en la tierra. Y otra vez le están pidiendo una señal. Y en el versículo 5 dice lo siguiente: llegando sus discípulos al otro lado, es decir, encontrándose con los saduceos y los fariseos, ellos habían olvidado de traer pan. Y en el versículo 6 Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y qué entendieron los discípulos? Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Estaban relacionando, obviamente, la levadura con el pan. Quizás pensaban que allí no había un pan adecuado. Y que Jesús les estaba diciendo: ¿qué pasó? ¿No trajeron el pan? Pero Jesús no estaba hablando del pan. En el versículo 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús les había recordado, y con un poquito de fuerza: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿No se acuerdan tampoco de los 7 panes entre 4,000 y de cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Es interesante lo que Jesús está planteando aquí. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús se refiere a la levadura de los fariseos, esta significaba la falsa doctrina de los líderes religiosos y por ende de sus seguidores. Jesús está advirtiendo a sus discípulos que los conceptos religiosos, las doctrinas que ellos enseñaban y practicaban, eran como la levadura. Una levadura que era falsa. ¿Cómo podemos entender esto? Miren lo que sucede respecto de los fariseos. La levadura de los fariseos, o la falsa doctrina de ellos, era esta: eran legalistas. Reducían su religión a fórmulas y ceremonias. Su religión era esa: fórmula o ceremonia. Criticaban a los discípulos del Señor porque comían sin lavarse las manos. Para ellos, el símbolo de lavarse las manos, de lavar el cuerpo, y casi en muchas ocasiones tener que hacerlo, especialmente si estaban conversando con personas que eran diferentes a ellos, era como una especie de rito de purificación. Y criticaban a los discípulos del Señor porque no lo hacían. Eran legalistas, una religión de fórmulas y de ceremonias. ¿Cuál sería una fórmula y ceremonia de nosotros hoy en día? Cuando pensamos que el ir a la iglesia es justamente una fórmula, una ceremonia que es la que trae bendición a nosotros
y no el Señor Jesucristo que encontramos en la iglesia. Y en cuanto a los saduceos, esa levadura de los saduceos, esa falsa doctrina, se reflejaba en que eran racionalistas. Todo tenía que tener una razón. Todo tenía que tener lógica. Estaban lejos de la fe. Eran hombres que ocupaban una frase muy común para nosotros. Bueno, solo es verdad lo que veo, lo que siento, lo que palpo y lo que toco. Ver para creer. Racionalistas. Y también eran materialistas. Negaban los elementos sobrenaturales de la religión. Para ellos, la religión era también una especie de forma y ceremonia. Pero añadían esto: negaban los elementos sobrenaturales de la religión. Hoy día hay enseñanzas que parecen esa levadura. Y encontramos esos elementos repetidos. Una religión como la cristiana, deseando adaptarla al mundo del siglo XXI, cambiando lo que Jesús ha dicho: no llaméis bueno a lo que es malo, ni malo a lo que es bueno. Vuestro dicho sea sí, sí, no, no. Cualquier cosa diferente a esta es pecado. Pero del siglo XXI ha habido mucha intención de que las verdades religiosas se vuelvan más laxas, más flexibles, más livianas. Y esto ha afectado mucho, incluso a veces, la fe de los cristianos. Porque de alguna manera la fe radical que encontramos en la Biblia no puede darse la mano con la filosofía del mundo. La conducta cristiana no puede darse la mano con la conducta del mundo. Y a veces hemos sentido debilidad frente al tener que mantener una firmeza respecto en cuanto a lo que tenemos que creer. Lo que se nos decía anteriormente: si queremos tener el escudo de la fe y poder decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es necesario creer. Creer. Creer es descansar, confiar en, asirse de, tomarse de, en una forma segura y firme. Afirmar. Es llevar ese sí no solamente en nuestro corazón y en nuestra boca, sino que desear que otros también tomen esa enseñanza y comience a tener esa fe. Creer y afirmar que Dios es quien dice ser. Ese Dios que la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es fácil mantener ese tipo de fe que es la provisión de nuestro escudo. No es fácil mantener en nuestra mente la seguridad de la salvación, la seguridad del apoyo de Dios y poder decir todas las cosas ayudan a bien. No es fácil decir, el Señor es mi proveedor. No temeré aunque la tierra sea removida. Es decir, no temeré aunque las esperanzas, humanamente hablando, fallen. Yo seguiré creyendo y seguiré afirmando que Dios es Dios y que Él está conmigo en toda situación. Con razón Jesús dijo en Lucas 18:8: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estarán funcionando los escudos en la vida de los creyentes? ¿El escudo de la fe?
¿O será que las situaciones que nos toca vivir en este tiempo, tiempos que fueron anunciados por Jesús, no será capaz de mantenernos de pie frente a la situación? Los cristianos no se sienten abrumados esperando al Señor. Los cristianos son aquellos que perseveran en la fe. ¿Y qué es perseverar en la fe? Significa mantenerse en fidelidad a lo que el Señor ha dicho y ha prometido en cuanto a lo que Él hará en nuestras vidas. Tiene que ver también con la palabra obediencia, en mantener los principios independientemente de cuando las situaciones cambian. Estamos viviendo una situación que es completamente nueva para nosotros. Cuando el Señor comience a actuar, podrá decir, mis hijos, los cristianos, en fe, en fidelidad, en obediencia, han confiado siempre que yo estoy ahí con ellos. Los cristianos debemos de creer, saber, aceptar que si vamos a creer en que Dios es quien dice ser, tenemos que ver el concepto que la Biblia nos da de quién es Dios. Moisés conoció el concepto básico de quién es Dios. Dios le dijo, yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el que nunca deja de ser. Yo soy el que nunca cambio. Mis promesas son verdaderas y se cumplen. Yo soy el que digo, prometo y digo amén. Así sea. Y nadie va a cambiar mis promesas. Yo soy el que soy. La Biblia también nos dice que Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el Dios que fue capaz de tomar a alguien que vivía en una situación en Ur de los Caldeos donde no había fe. Era un pueblo idólatra. Y sacarlo de allí y llevarlo por fe, caminando por fe, desarrollando una familia por fe, teniendo un hijo por fe, aun cuando su esposa era estéril. Y luego, desde el cielo, permitirle ver a Abraham que esa generación que él produjo, esos 12 hijos de Jacob, fueron las cabezas de las 12 tribus de Israel. Esa promesa de Dios no cambió. Y en 1500 años del Antiguo Testamento, esas promesas fueron cumplidas. En el caso nuestro, nuestra fe nos dice, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. También en la Biblia a los cristianos se nos dice hoy, en Jeremías 32:27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Dios de toda carne, es decir, en mi mirada están los 7.000.200.000 ciudadanos pertenecientes a este planeta. Yo soy el Dios que está sobre ellos. El Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuántos en nuestro mundo no están conscientes de eso? No están conscientes de la presencia de Dios. Pero Él está ahí. Él no ha cedido su autoridad. Ese Dios es el que nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Y ese Dios hizo un pacto contigo y conmigo por medio de la muerte de Jesucristo. Es aquel que hizo los cielos y la tierra y gobierna sobre todo y sobre todos con su poder. ¿Crees eso acerca de Dios?
afirmas con tu mente, tu corazón y lleno de fe que eso es así, que a través de Cristo estás tomado de la mano con el Creador del universo, ¿a quién podemos temer entonces? Por eso que podemos decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero llamar la atención tuya sobre lo que significa la palabra vencedor. Es una palabra griega. Y Strong, en su concordancia, nos da esta explicación. Esa palabra es upermikao en el griego. ¿Y qué significa? Esa palabra describe a uno que es victorioso en grado sumo. Ese eres tú. Que gana una victoria tras otra. Y una victoria más que ordinaria. Ese eres tú. Porque está en condiciones de triunfar en forma absoluta y no a medias. Ese eres tú y ese soy yo. El amor de Cristo conquistó la muerte y debido a ese amor, su amor, somos más que vencedores. ¿Qué significado tiene esto? Eso es lo que significa cuando dices, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eres un vencedor en la perspectiva de Dios. Cuando tu escudo de la fe se vuelve firme, al afirmar y creer y declarar quién es Él y lo que Él significa. Es definitivo el concepto que tengamos de Dios. El escudo de la fe es como todos los escudos de ese tiempo antiguo. Fuerte, con una abrazadera interior. La fe hace que ese escudo proteja absolutamente toda tu vida. Y el yelmo de la salvación, has sido salvo por fe, has confiado en lo que Cristo ha hecho en la cruz y te has apropiado del resultado. Tu salvación es segura y tienes vida eterna, estás protegido en tu mente y además estás protegido en tu corazón. Y cuando tomas la palabra de Dios, y cuando crees en cada promesa que está aquí y la aplicas en tu vida, estás apagando los dardos de fuego del maligno. Estás apagando una y otra vez las situaciones que vienen hacia ti, tratando de derretarte. El escudo de la fe, la espada del Espíritu y la seguridad en tu mente y en tu corazón. Por eso entonces, hace falta de parte nuestra una declaración, como la que hicieron los discípulos a través de Pedro en Mateo 16. Viniendo Jesús, en el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya le había preguntado muchas veces a los judíos y los judíos le habían pedido señales. Y Jesús quería ver ahora, bueno, los que creen en mí, los que me están siguiendo, los que quieren ser mis discípulos, ¿qué creen ustedes? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, a mí me importa ahora lo que ustedes piensan. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Según ustedes. Seguramente se hizo un silencio. Y levantó la voz Pedro. Y en ese sentido, como llevando la voz fuerte de todo el grupo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué declaración! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el que dice ser. Y yo creo que tú
realmente lo eres. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no es tu entendimiento, no es tu comprensión, no es tu lógica, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes tú que nosotros hemos llegado a esa misma afirmación cuando hemos conocido a Jesús y lo hemos aceptado como Señor en nuestra vida? Y en el caminar con Él, una y otra vez, ante muchas situaciones, hemos dicho: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, y qué alegría, habitas en mi corazón y en mi vida. Por lo tanto, si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? Hermano querido, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero el escudo de la fe necesita ser alimentado con fe y confianza absoluta en lo que Dios dice acerca de Él mismo, acerca de su Hijo y de la obra que es capaz de hacer en nosotros. Saldremos de este tiempo de virus. Saldremos de este confinamiento. Tendremos un testimonio y una palabra que decir a un mundo que lo vamos a encontrar absolutamente necesitado de la palabra de Dios para volver a rehacer lo que se ha perdido y se perderá en este tiempo. Que Dios te bendiga. Señor, gracias porque podemos decir: si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, que nuestra fe se mantenga en la práctica de la fidelidad y de la obediencia. Gracias, Señor, porque este tiempo que estamos viviendo es un tiempo no de prueba, de bendición, preparándonos, Señor, para la gran tarea que nos espera en un mundo que necesita de tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado, y que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Y decimos: gloria a Dios.